El pecado no tiene dominio sobre ti. Es tu enemigo, pero no es tu amo. Y eso es lo primero que tienes que saber si quieres entrar y vivir la libertad que es tuya en Cristo. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Y Colin, la última vez que empezamos a examinar esta idea o este concepto de que el pecado ya no tiene dominio sobre ti, dijiste que por ahora es nuestro enemigo, pero no es nuestro amo. Y por eso podemos librar la batalla contra el pecado y empezar a obtener la victoria sobre él. Y hoy vamos a dedicar algún tiempo a ver prácticamente qué es o qué significa eso en realidad. Sí, lo más importante es que debemos entender quiénes somos. Si en el fondo de tu corazón sigues creyendo que el pecado es mucho más fuerte que tú, nunca avanzarás en la lucha contra él. Es decir, ¿quién tiene ganas de librar una batalla que considera perdida? Ahora bien, cuando una persona llega a conocer a Cristo y el Espíritu de Dios viene a morar en esa persona, entonces se le ha concedido el poder y la fuerza para entrar en la batalla. Y seguro tendremos derrotas, y seguro tendremos fracasos, que es cierto para todo cristiano. Pero ahora tenemos tanto el deseo como el poder de librar la batalla contra el pecado. Y eso es fundamental para vivir la vida cristiana. Y por eso hay una gran libertad que está unida a ello. Y eso es lo que vamos a analizar hoy. Así que acompáñanos en el capítulo 6 de Romanos mientras continuamos con nuestro mensaje. Aquí está el pastor Colin. Hay toda la diferencia del mundo entre que el pecado sea tu enemigo y que el pecado sea tu amo. Hay toda la diferencia del mundo entre el soldado que es rehén y está siendo retenido a puerta cerrada, atado y amordazado. Hay toda la diferencia del mundo entre el soldado que es rehén y el soldado que está en el campo abierto de batalla, que está enfrentando al enemigo en una posición. Cuando es rehén, es incapaz de actuar. En la otra posición, es libre y está equipado para luchar. No estamos diciendo que la lucha haya terminado. Estamos diciendo que lucha desde una posición totalmente nueva. No solo estás en una nueva posición en relación con Dios, sino que estás en una nueva posición en relación con el pecado. El pecado no es tu amo, es tu enemigo, pero no es tu amo. Y eso es lo primero que tienes que saber de ti mismo si quieres entrar y vivir la libertad que es tuya en Cristo. Esto es lo segundo que quiero que comprendamos. No solo el pecado no es tu amo, sino que quiero que veamos que Cristo es quien te ha liberado. Nuestro versículo central de 1 Corintios 1:30 dice que Cristo es nuestra redención. Has muerto al pecado en Cristo, como vemos en Romanos 6. Has sido crucificado con Cristo. La nueva posición descansa enteramente en Cristo y entramos en ella por nuestra unión con Él. Esto no debería sorprendernos, pues el Señor Jesucristo es el centro de todo lo que es verdaderamente cristiano. Ahora bien, esto es tan importante para nosotros hoy porque lo que nos está diciendo es que la forma en que eres libre no es a través de una técnica, sino a través de una persona. Cristo es nuestra redención. Mucha gente quiere, para ser libre, sustituir a Cristo por otra cosa, pero la Biblia dice que Cristo es nuestra redención. Si el Hijo los hace libre, ustedes serán realmente libres. Ahora bien, el apóstol Pablo nos da otra descripción del hombre de la jaula en el capítulo 7 de Romanos, que a algunos nos resulta muy familiar. Recuerda que Romanos 7 describe al hombre abrumado por el poder compulsivo de los hábitos pecaminosos. Este hombre dice que es prisionero de la ley del pecado. El hecho de que se llame a sí mismo prisionero indica claramente que está enjaulado. Describe cómo es incapaz de hacer lo que quiere. Es un prisionero y siempre acaba haciendo lo que no quiere, porque el pecado sigue diciéndole lo que tiene que hacer. Finalmente dice en Romanos 7:24, miserable de mí. Ahora bien, si has sentido esa frustración, esa desdicha, ese fracaso constante, ese comportamiento compulsivo, puedes decir tú también, miserable de mí. Fíjate en la pregunta que hace a continuación el apóstol Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?
Fíjate en esta pregunta. La pregunta en su desdicha y su comportamiento compulsivo no es ¿qué me librará? La pregunta es ¿quién me librará? Ahora bien, me parece que muchas personas que luchan con problemas de comportamiento repetitivo se hacen una pregunta primaria equivocada. Si te haces la pregunta ¿qué me librará?, se ofrece todo tipo de respuesta en el mercado espiritual y psicológico. ¿Qué me librará? Disciplinas espirituales, rendición de cuentas, consejería, participar en un ministerio, hacer amigos cristianos. Instintivamente recorremos la lista. ¿Qué será lo que solucione mi problema? Ahora, escúchame con atención. Todas estas cosas pueden ser muy útiles, pero ninguna de ellas por sí sola tiene el poder de sacarte de la jaula. Las disciplinas espirituales no pueden liberarte del poder del pecado. La responsabilidad no puede liberarte del poder del pecado. El ministerio, involucrarte, no te librará del poder del pecado. Puedes orar en la jaula, puedes rendir cuentas en la jaula, puedes involucrarte en el ministerio en la jaula, pero al final del día sigues en la jaula. La pregunta bíblica nunca será ¿qué me librará? La pregunta bíblica siempre será ¿quién me librará? Porque si pensamos cristianamente, siempre tenemos que empezar por Cristo. Por eso, la respuesta a la pregunta de Pablo que llega al corazón mismo de los problemas del comportamiento compulsivo, ¿quién me librará?, está en Romanos 7:25. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. El Señor libera a los prisioneros. Vi una entrevista fascinante de un soldado que había sido hecho prisionero de guerra, y en la entrevista, que era absolutamente convincente, describía el momento de su liberación. Había estado sentado allí en un cuarto con puertas cerradas, atado, y dijo que sus libertadores entraron como profesionales, tal y como les habían entrenado para hacer. Dijo que fue algo hermoso. Sucedió en un instante y nos sacaron de allí. No pudo seguir contando su experiencia, pues lo sobrecogió la emoción. ¿Ves? Esa es la imagen. El Señor libera a los prisioneros. El hombre enjaulado no sale de la jaula mediante una técnica. El hombre de la jaula sale de la jaula porque por su unión con Cristo, el viejo hombre muere y es llevado a través de una muerte y resurrección a un nuevo ser, a una nueva creación, y comienza una nueva vida en el campo por Jesucristo. Cristo te libera. Eres una persona nueva en Cristo. Si el Hijo te hace libre, serás libre en verdad. Y es por lo que Él hace, por lo que significa estar en Cristo, que el pecado ya no será tu amo. Si estás en Cristo y Él es tu amo, ¿cómo puedes serlo al pecado? Has muerto a eso. Eso es ser cristiano. Cristo es nuestra redención. Verás, algunos de nosotros hemos entendido que Él es nuestra justicia. Entendemos lo del perdón, pero nunca hemos entendido realmente que Él es nuestra redención. Ya no estamos en la jaula, estamos en el campo abierto. Quizá para algunos de nosotros sea necesario que la promesa de Dios sea más específica. El pecado ya no será tu amo. Bien, ¿por qué no tomas el área específica de tu pecado y tentación y la pones directamente en esa declaración y haces tuya esa promesa y la escuchas como la misma palabra de Dios? Por ejemplo, la bebida ya no tendrá dominio sobre ti. El dinero ya no tendrá dominio sobre ti. El sexo ya no tendrá dominio sobre ti. El orgullo ya no tendrá dominio sobre ti. Eres libre. Te encuentras en una relación totalmente nueva con el pecado. Sigues librando batallas, sigues luchando, pero el pecado ya no tiene dominio sobre ti como lo hacía antes. Puede que sigas cayendo en algunas de las cosas que hacías antes, puede que las hagas por costumbre, puede que las hagas por debilidad, incluso puede que las hagas por elección, pero ya no tienes que hacerlas porque el pecado ya no tiene dominio sobre ti. Cristo te ha liberado. La verdad fundamental que necesitas saber sobre ti mismo en relación con la culpa del pecado es que estás limpio. La verdad fundamental que necesitas saber sobre ti mismo en relación al poder del pecado es que eres libre.
es una verdad gloriosa, pero no siempre nos sentimos libres del poder del pecado. Tenemos que aprender a luchar contra la tentación de manera bíblica. Y una parte importante de ello consiste en adoptar un enfoque proactivo para dar muerte al pecado en nuestras vidas. Para ayudarte a hacerlo, te invitamos a nuestro sitio web para que veas una sesión de enseñanza del pastor Colin en la que comparte un método de 3 pasos para luchar contra la tentación. Viene con una hoja de trabajo que puede ayudarte a pensar en las luchas de tu vida y en cómo Dios, a través de su palabra y de la oración, puede ayudarte a vivir en la libertad que ya es tuya en Cristo. Ese video de enseñanza está disponible en abrelabiblia.org/video y en el canal de YouTube de Abre la Biblia. Volvamos con el pastor Colin para saber más sobre la gloriosa libertad que tenemos en Cristo. La verdad fundamental que necesitas saber sobre ti mismo en relación con la culpa del pecado es que estás limpio. La verdad fundamental que necesitas saber sobre ti mismo en relación con el poder del pecado es que eres libre. Ahora vamos a llevar esto a una aplicación práctica en el tiempo que nos queda para llegar al corazón de toda nuestra serie titulada Descubre tu nueva identidad en Cristo. Verás, quizás estés pensando, bueno, está bien que digas que soy libre, pero yo no me siento libre. De hecho, a veces me siento totalmente derrotado. Bueno, eso no es una gran sorpresa. ¿Sabías que cuando se abolió la esclavitud en los Estados Unidos tras la Guerra Civil, hubo muchas historias de personas que habían pasado años como esclavos y a quienes les resultaba muy difícil entrar en esa nueva libertad, vivir en ella? Eran legalmente libres, pero a algunos les era muy difícil abandonar realmente el entorno al que se habían acostumbrado. Eran libres, pero no vivían en su libertad. Y si has sido esclavo de algún hábito constante durante 10, 20 o 30 años y oyes que Cristo te ha redimido, no es de extrañar que no te sientas redimido inmediatamente. Has estado pensando en ti mismo como si estuvieras en la jaula durante mucho tiempo. Necesitas abrir tu mente a la verdad de Dios y pensar en ti como la nueva persona que eres. Descubre tu nueva identidad en Jesús. Así que tienes 3 estrategias muy sencillas y prácticas. La primera, háblate la verdad. Sigue alimentando tu alma con esta verdad de la palabra de Dios. Háblate la verdad. Y creo que ese es el sentido del versículo 11, donde dice, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Creo que la mayor causa de derrota en la vida cristiana es que seguimos diciéndonos a nosotros mismos las mentiras del diablo y repetimos sus mentiras. Decimos dentro de nuestras mentes, oh, no puedo vencer esta tentación, y estamos escuchando esa voz. No estamos actuando con fe en lo que Dios nos ha dicho sobre nosotros mismos. Deja de hablar de derrota y empieza a decirte la verdad. El pecado ya no es tu amo porque has muerto al pecado. No estás en la jaula. Puedes sentir la atracción de la tentación, pero no tienes que ir hacia allá. El pecado no es tu amo. Cristo te ha liberado. Cuenta con eso. Háblate la verdad. Ayer mismo hablaba por teléfono con un amigo. Él vive en California y acaba de volver de pasar 3 semanas en Europa del Este, lo que significa que antier cruzó 9 zonas de horarios distintos. Así que le pregunté cómo estaba y me dijo, estoy contento de estar de vuelta, pero mi cuerpo aún no se ha puesto al día. Cualquiera que haya viajado una distancia considerable alrededor del mundo sabe lo que estoy diciendo. Te has trasladado de una zona horaria a otra, pero a tu cuerpo le lleva tiempo adaptarse. Los impulsos de tu cuerpo contradicen la nueva realidad. Es una locura. Es hora de levantarse y tu cuerpo quiere irse a dormir. Es hora de dormir, pero tu cuerpo te dice que es hora de levantarse. Y existe una tensión entre la realidad en la que ahora te encuentras en una nueva zona horaria y los instintos de tu cuerpo que siguen queriendo actuar como si estuvieras en la zona anterior. Entonces, ¿qué vas a hacer? Supongo que tienes 2 opciones. O sigues lo que te dice tu cuerpo, en cuyo caso estarás despierto toda la noche y dormido todo el día el resto de tu vida, o sigues la nueva realidad, en cuyo caso habrá una lucha en tu cuerpo.
Lucharás por un tiempo, te mantendrás despierto durante el día y te dormirás por la noche, pero poco a poco, a medida que lo hagas, tu cuerpo se irá adaptando cada vez más a la nueva realidad y se sentirá más a gusto en ella. Así que háblate verdad. No vivas como si estuvieras en la antigua zona horaria, cuando has sido traído a la nueva. Y eso significa, en segundo lugar, poner resistencia, como vemos en el versículo 12. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. El pecado no es tu amo, así que no hagas lo que te dice. Dale batalla. No estás en la jaula, estás en el campo. No eres el rehén, ahora eres ese soldado equipado en el campo de batalla. Lucha. No te quedes ahí sentado abatido como si aún fueras un rehén. Cuando te enfrentas a la tentación, la vocecita de tu cabeza te dice, no puedes superar esto. Pues dile a esa vocecita, oye, estás hablando con el tipo equivocado. Está muerto. Yo estoy en el campo y estoy dispuesto a luchar. Y descubrirás que por el poder del Espíritu de Dios dentro de ti, a medida que te digas la verdad y te entregues a la lucha, empezarás a disfrutar victorias que antes no tenías. Y aquí está la tercera cosa muy práctica que quiero que observes. Ofrécete a Dios. Miren el versículo 13. Preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Dios te ha dado esta nueva vida. Te ha traído al campo. ¿Por qué? Para que puedas vivir para Él y cumplir el propósito para el que Él te ha traído al mundo. ¿Cuántos cristianos tienen esta sensación de estar tan arruinados que sienten que no tienen nada que ofrecer a Dios? Pero si estás vivo en Cristo, tienes la vida que Él te ha dado para que se la ofrezcas al mismo. Ofrécete a Dios como alguien que ha sido sacado de la jaula y llevado al campo, llevado de muerte a vida, porque eso es lo que eres ahora. Una historia más y acabamos. Hay una línea maravillosa que descubrí en el gran libro de Víctor Hugo, Los Miserables, una gran historia, maravillosamente escrita. Para quienes no lo conocen, es la historia de Jean Valjean, un criminal desalmado. Un obispo le muestra una gran bondad un día a Jean Valjean, y eso cambia su vida. Pero más adelante en la historia, el pasado de Jean Valjean sacó lo peor de él. Y en un incidente en el que vuelve a su patrón de conducta anterior, roba despiadadamente una moneda a un niño pequeño. El niño deja caer la moneda y Jean Valjean la pisa y se la quita. Esto es lo que Víctor Hugo escribe sobre Jean Valjean. Digamos simplemente que no fue él quien robó. No fue el hombre, sino la bestia bruta que por costumbre e instinto puso estúpidamente el pie sobre la moneda. Cuando el intelecto despertó y vio esta acción brutal, Jean Valjean retrocedió con agonía y lanzó un grito de horror. Entonces el autor dice que fue un fenómeno curioso y solo posible en la situación en que se encontraba, que al robarle aquel dinero cometió un acto del que ya no era capaz. Es una frase brillante. Cometió un acto del que ya no era capaz. Jean Valjean, tú no eres así. Es lo que eras, pero no lo eres ya. No eres un ladrón, no eres una bestia bruta. Has sido redimido por la gracia. Sé quién eres. Has sido redimido. Entonces sé quién eres. Oremos juntos, ¿les parece? Padre, reconocemos que Satanás nos tiene derrotados muchas veces con mentiras, diciéndonos que estamos en la jaula, cuando en realidad estamos en el campo, haciéndonos creer que somos rehenes, cuando en realidad estamos armados para la lucha, diciéndonos que no hay más camino que la derrota, cuando en realidad por tu Espíritu nos has preparado para la victoria. Oh Dios, cuántas veces hemos escuchado estas mentiras y hemos sido derrotados por haberlas creído. Gracias porque tu palabra da luz y mientras descubrimos quiénes somos, permítenos ser nosotros mismos, no el rehén sino el soldado, no el cautivo sino el liberado, no el que está enjaulado sino el que está en el campo abierto, no el que está prisionero sino el que está en Jesucristo. Te pedimos que para todos los que se saben enjaulados, hoy sea el día de venir a Jesucristo,
para que Él sea nuestra justicia, en quien encontremos el perdón, y nuestra redención, en quien encontremos la libertad. Que incluso ahora, creyendo en Él, ese milagro de tu gracia sea nuestro, para que estando en Cristo seamos una nueva creación. Que las cosas viejas pasaron, todas han sido hechas nuevas. Y para todos los que sabemos que esta es la realidad de nuestras vidas y la verdad sobre nosotros, déjanos ir en el poder de tu Espíritu para ser lo que somos, para tu gloria y para tu honor, en el nombre de Jesús. Amén. Qué gran recordatorio te da hoy el pastor Colin de saber que eres libre. El pecado ya no es tu amo, pero por eso no podemos sentarnos y descansar tranquilos. Tenemos que luchar. Y me encantó cuando el pastor Colin hablaba de cuando te enfrentas a esa tentación y tienes esa vocecita en la cabeza que te dice, no puedes negarte a esto. Tenemos que predicarnos el evangelio a nosotros mismos. Tenemos que decirle a esa vocecita que el pecado ya no es nuestro amo y por lo tanto no necesitamos hacer lo que nos dice. Pues bien, nuestro mensaje Eres Libre forma parte de una serie más amplia titulada Descubre tu nueva identidad en Cristo. Antes hemos analizado que en Cristo eres limpio, aunque aún peques. Y como hemos visto hoy, eres libre aunque aún luches. En los próximos episodios veremos la verdad de que eres santo, aunque sigas viviendo en el mundo, y que eres sabio, aunque sigas cometiendo errores. Colin, esto es realmente algo práctico y alentador para vivir la vida cristiana. Pero, ¿dónde tiende a tropezar la gente cuando entiende esto por primera vez y empieza a luchar contra el pecado? Bueno, la verdad es que todos tropezamos. Es decir, no hay ningún cristiano que vive una vida cristiana perfecta. Así que una forma en la que podemos desanimarnos es empezar la batalla contra la carne, luchando contra el pecado y pensar que será una batalla corta y que pronto acabará. ¿Adivina qué? No es así. Es una batalla larga. Es una batalla de toda la vida. El enfoque cambiará y los pecados concretos contra los que luchamos pueden cambiar a lo largo de la vida, pero es una batalla larga. Y nunca es una vida de victoria sin fin. En el mejor de los casos, los cristianos seguimos siendo pecadores. A pesar de todas las victorias y de todos los progresos en tu vida cristiana, habrá algunos aspectos en los que fracases. Y es por esa misma razón, es que el trono de la gracia está ahí para ti. Ahí está el Señor Jesucristo. Y puedes acudir a Él, y Él sabe de qué estás hecho, y su gracia está siempre contigo. Y puedes venir a Él hoy. Puedes venir a Él hoy y decirle, Señor Jesús, necesito la gracia tanto como siempre. Y es verdad que siempre lo encontrarás lleno de gracia, y siempre encontrarás su perdón, y siempre encontrarás ayuda para tu tiempo de necesidad. Colin, gracias por este recordatorio. Él tiene gracia y misericordia para nosotros en nuestros momentos de mayor necesidad, y eso significa que tiene gracia para ayudarnos a combatir la tentación. El pastor Colin quiere enseñarte a luchar contra la tentación en un video de enseñanza titulado Luchando contra la tentación. El video está disponible en abrelabiblia.org/video y en el canal de YouTube de Abre la Biblia. Viene con una hoja de trabajo gratuita para ayudarte a pensar de forma estratégica y proactiva en tu batalla contra el pecado. De nuevo, el enlace es abrelabiblia.org/video. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Soy su presentador Omar Jaramillo y en el próximo episodio de Abre la Biblia descubriremos que si eres cristiano, Dios te dice que eres santo, incluso si algunas veces te cuesta creerlo. Acompáñanos.